Buenas noches a todos los guardianes. Los invito a escuchar la noche de terror de hoy. Como siempre, su fiel servidor, Darío Marderbots. Que disfruten las historias. Muchas veces nos resistimos a escuchar lo que nos causa miedo. Pero la intriga por conocer lo oculto es mucho más grande. Historias, cuentos y relatos que dan escalofrío. A partir de este momento comienza una noche de terror en contacto. ¿Te animas a escuchar? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos los guardianes. Bienvenidos a compartir un nuevo programa en esta noche de miércoles lluviosa sobre la provincia de Tucumán, lo cual hace que el clima sea realmente propicio para poder compartir las historias que tenemos preparadas esta noche para ustedes. Buenas noches y gracias a todos los guardianes que nos sintonizan noche a noche, a los amigos que comparten el programa con nosotros, el espacio, gracias. Bueno, quiero contarles que estamos ya planificando la primera noche de terror en vivo, que tiene como una fecha posible el viernes 17 o sábado 18 de abril. Así que, bueno, quedan un par de semanas nada más, ¿sí? Lo que va a ser la primera noche de terror en vivo, repito, sería viernes 17 o sábado 18 de abril. Vamos a ver, estamos ahí en tratativas y seguramente que en esa primera noche de terror en vivo vamos a festejar los 16 años del programa, ¿no? Así que bueno, desde ya están todos invitados a compartir con nosotros la apertura de las noches de terror en vivo en el mes de abril, ¿sí? Vayan agendando. La conducción, por supuesto, como siempre, voy a estar acompañándolos, y en la producción Radio Contacto y Adriana Córdoba, bueno, que se encargan de seleccionar también las historias y de armar un poquito el programa. Pueden escribir, pueden mandar los mensajes de texto. El número es el 155 95 17 45, esa es la vía de comunicación para que ustedes puedan llegar hasta nosotros, dejen sus opiniones, sus mensajes, o de lo contrario lo pueden hacer a través del Face, el mío o el del programa, que ya me tienen agregado como contacto, ¿no? Así que, bueno, vamos a comenzar a disfrutar de las historias que tenemos para esta noche. Bueno, y simplemente eso, ¿no? Si quieren participar, escriban. Gracias a todos los amigos que mandan su mensaje de texto, a la gente que nos escribe también a través del correo, a través del Face, un saludo enorme, porque están siempre por allí, ¿no? Ya están llegando los mensajes. Y bueno, voy a saludar también a alguien que se encarga de grabar los programas y de subir los audios, ¿sí? a la red, para que ustedes puedan, bueno, los que no han tenido posibilidad de escucharlo, pueden escucharlo nuevamente a través de YouTube, que es Darío, a quien le mando un saludo enorme, que, bueno, está ahí como integrante del programa también ya, porque, bueno, está encargado de grabar todos los programas y de subirlos, y la gente, veo en los comentarios que le agradece mucho esto, ¿no? Así que un abrazo enorme para el amigo Darío. ¿Cómo lo buscan? Bueno, en YouTube lo buscan con el nombre del programa, La Noche de Terror, pero en el buscador pongan la inicial de cada una de las palabras que forman el nombre del programa. Es decir, van a poner LNDLG, que es, por supuesto, la noche de los guardianes, ¿sí?
Y allí pueden reproducir, pueden escuchar nuevamente programas viejos. He visto que está subiendo programas de esta nueva temporada también, así que muy agradecido. Repito, un abrazo enorme, un saludo grande para el amigo Darío, que ya es parte también de este programa. Bueno, vamos a comenzar. Ustedes pueden escribir, repito, 155 95 17 45. Bueno, vamos a comenzar, a diferencia de otros días, con esta historia que me parece, bueno, a ver, vamos a compartirla simplemente. Quiero contarte que siempre escucho el programa, que, bueno, me alegro que hayan vuelto otra vez al aire y estoy acompañándolo siempre que puedo también en las noches de terror en vivo. Me llamo Ignacio, soy de la zona de Banda del Río Salín, tengo 36 años y esto que voy a contarte me pasó hace ya varios años atrás, en casa de mis abuelos, un lugar que yo quería mucho, un lugar donde había pasado gran parte de mi infancia. Tenía lindos recuerdos, como todos, ¿no? Cuando va pasando el tiempo, bueno, hay cosas que van desapareciendo y nos quedan al menos esos recuerdos lindos, ¿no? Yo tenía un cariño muy especial por mi abuelo. Él murió en el año 86 y nosotros digo mi familia, nos mudamos a vivir allí porque mi papá tenía solamente un solo hermano que vivía en Buenos Aires y la casa donde nosotros estábamos no era nuestra, alquilábamos, así que nos mudamos a vivir allí. En mi casa vive mi hermano, mis padres y yo. La cuestión es que nosotros nos mudamos a vivir a aquella casa. Llevó un tiempo, ¿no? El tema del traslado de las cosas y luego la adaptación a este nuevo lugar, que si bien es cierto conocíamos de memoria porque bueno, habíamos ido desde siempre, pero es distinto verla como tu casa. Esa casa había tenido un problema unos años atrás. Bueno, en realidad yo era muy chico cuando sucedió esto. Hacia el fondo de la propiedad, el terreno que lindaba con la casa de nuestro abuelo, había un ranchito muy chiquito y dividía la propiedad solamente un alambre, una tela, ¿no? Que estaba en mal estado también, ¿no? La cuestión es que, al menos lo supe años después, por supuesto, uno de chico esas cosas no se la dicen, pero vivía en aquella casita, en aquella vieja casita, vivía un matrimonio, muy viejo también ellos, o al menos yo cuando era niño lo veía como muy viejo, pero ellos tenían seguramente entre 70 años o 65, 70 años. Vivían ellos dos solos y nos sorprendía mucho porque ellos no tenían conexión de luz. Es cierto que eran muy pobres, pero nos sorprendía toda esa situación, ¿no? Entonces, cada vez que caía la noche, daba como un poco de miedo, nos daba a nosotros, digo, los chicos de la familia, ir al patio o al fondo de la propiedad, de la casa, porque hacia donde estaba ese ranchito, se veía como muy oscuro. Decían también allí mis tías y mis primos mayores que habíamos escuchado en alguna oportunidad que la viejita que vivía allí era curandera, en realidad los dos, pero
pero la que se encargaba de hacer todos los trabajos era ella. Muy reconocida esta mujer. Bueno, cuando uno es chico son cosas que no le da demasiada importancia a eso, y cuando éramos niños recuerdo que pasó algo que nos contaron, que supimos después, nos enteramos exactamente cómo fue, y que hasta el día de hoy me sorprende. Bueno, resulta que el terreno donde estaba esta casita era el que daba hacia el fondo de nuestra casa, y en una oportunidad mi primo, un primo mayor, con uno de sus amigos, tendrían 19 o 20 años en aquel momento, volvían de una fiesta ya tarde en el mes de mayo, y para cortar camino, como lo hacían mucho, cruzaban directamente por esa propiedad, con cuidado de no ser escuchados, no sé, pero cruzaban a veces por ahí. Dice que en esa oportunidad ellos habían estado en esa fiesta y habían tomado algo, y cuando venían comenzaron a decir: vamos, crucemos por la casa de la bruja, decían, y decían el nombre de ella, que si no me equivoco, o al menos le decían Tete, crucemos por esa propiedad, crucemos por ahí, y el momento en el que iban llegando comenzaron a tirarle piedras a la casa, a este ranchito que no era otra cosa, era muy chiquito y estaba apenas parado. La cuestión es que ellos comenzaron a burlarse, aparentemente, a reírse, a burlarse. Y en el momento en el que iban cruzando por esa propiedad, unos 10 metros antes de llegar ya al terreno que pertenecía a mis abuelos, dice que se les plantó delante de ellos una bruja. Ella la describen como una mujer bajita, de no más de 1,5 metros, que tenía puesto como un camisón, pero oscuro, negro, y que ellos se dieron cuenta porque iban caminando pegado a una tapia, y al momento de ir pasando debajo de una morera que había en la propiedad, escucharon un grito, pero como si fuera a menos de 1 metro de ellos, que los espantó. Cuando giraron la cabeza para mirar sobre la tapia, que no estaba casi pegada a ellos la tapia, a no más de 50 centímetros, vieron a aquella mujer parada sobre la tapia. Pero dicen que lo que les impresionó era que movía que sus pies en realidad eran como garras, que estaba agarrada en la tapia y movía las patas como si fuera un animal. El resto era una mujer, bueno, casi normal, salvo por la estatura. Saltó de la tapia y se paró delante de ellos. Dice que su rostro era un rostro de una mujer enojada, maligna, que sus ojos eran completamente negros, oscuros. Ellos no veían ningún brillo en los ojos, veían solamente 2 huecos oscuros. Por supuesto que, asustados, quisieron volver sobre sus pasos, y mi primo se tropezó con su amigo y los dos cayeron al piso en ese momento. Cuando estuvieron en el piso, inmediatamente sucedió algo que mi primo, hoy padre y abuelo ya en este momento, cuenta que lo sorprendió y lo dejó paralizado sobre el piso. Dice que esta mujer caminaba como si fuera un animal. Sus movimientos eran torpes. Pero cuando se quiso levantar, se puso de rodillas y se iba a levantar,
vio delante de él a este viejito que vivía con ella. Y lo extraño de todo esto es que dice que este viejito tenía a sus pies, estaba a no más de 1,5 metros, 2 metros de ellos, tenía a sus pies como una vislumbre que salía del suelo, es decir, no había fuego, no había absolutamente nada, tampoco era una luz exagerada, sino como una vislumbre que manaba del piso, del suelo, y lo iluminaba, y dejaba ver un rostro que tenía un detalle, que es este justamente, el que no olvidaría nunca. Los ojos también completamente oscuros, un rostro demoníaco, y la lengua completamente afuera, pero una lengua casi de unos 30 centímetros y negra. Una lengua como si fuera la de una víbora bífida, y que la movía de esa manera. Ellos no podían creer lo que estaban viendo en ese momento, pero trataron de levantarse y correr. Mi primo fue el primero, su amigo lo siguió mientras escuchaban la carcajada de aquella mujer burlándose de ellos. Corrieron hacia la calle, por supuesto, ¿no? Porque delante de ellos estaba esta mujer y no podían llegar hasta la propiedad de mi abuelo. Al salir, o al querer salir hacia la calle, el amigo de mi hermano se chocó contra un alambre de púas que tenían puesto en el frente y se lastimó mucho las piernas. Él lo ayudó, llegaron hasta la casa. Cuando llegaron a casa, asustados todos, preguntándole qué había sucedido, entre el susto y el llanto, le contaron lo que había pasado. La amiga de mi papá se había dañado las piernas realmente bastante, ¿no? Pero aquel incidente, al menos por ese día, pasó. A partir de allí, mi primo tomó cierto rencor contra esta mujer o contra este matrimonio, que vio unos 3 o 4 días después, cuando pasaba, volviendo de un almacén, pasaba por el frente de esta casa, y dice que ellos dos estaban apoyados en una pequeña ventanita que tenía, y que lo miraban fijamente, y el desafiante los insultaba. Y cuando llegó a su casa, como para molestarlos, comenzó a tirarle piedra a esta casilla. Y así lo hacía casi todos los días. Una noche, ya muy tarde, cerca de la 1 de la mañana aproximadamente, mi primo relata exactamente con estas palabras. Se acostó a dormir como a las 12, pero que en un momento comenzó a sentir que le dolían los pies. Que sentía como si se estuviera lastimando los pies. Y al despertarse, él caminaba descalzo por el fondo de su casa, ya en la propiedad de este matrimonio, ¿no? Se despertó como si hubiera estado sonámbulo. Y en el momento en el que lo hizo, él estaba justo debajo de la planta, una planta que había en el límite casi entre las propiedades, y cayó como una lona negra encima de él que lo tapó completamente. No le permitía ver nada, no solo eso, sino que él dice que sentía un peso realmente importante y mucho calor debajo de esa lona o de lo que fuera que le cayó encima. Hasta que en un momento él cuenta que vio el rostro de aquella mujer solamente,
el rostro como si flotara en el aire. Solamente el rostro. Él recuerda que trataba de zafarse, pero por más intentos que hacía, no tenía nada tangible sobre él. Hasta que en un momento sintió que lo tomaron del pelo muy fuerte. Y entonces fue como si aquella sombra, aquella oscuridad que lo tapaba, se retirara. Y delante de él estaba aquel hombre. Dice que lo tenía con una sola mano tomado del cabello, que la mano, que su mano, era una mano torpe, agreste y grande sobre todo, en dimensiones, ¿no? Tanto así que lo levantó del piso con una sola mano, del cabello, por supuesto. Él asegura que cuando estuvo parado frente a este hombre, por decirlo de alguna manera, esta aparición, vio el rostro del demonio en él. Él veía los ojos profundamente negros y veía también la lengua tal cual les había contado antes. Con otro detalle, que comenzó a arrastrarlo. Él veía, casi llegando a la casillita, una luz violeta en el piso. Fue increíble, pero por más esfuerzo que hacía, no podía gritar. Era como si de repente se hubiera quedado mudo. Sus fuerzas nada podían hacer contra las de aquella aparición, que lo arrastró hasta casi llegar a la casilla, y estando a unos metros, él vio claramente un cajón en el piso, es decir, un cajón de muertos, un féretro, de donde emanaba aquella luz. Dice que la tapa del cajón se cerró y volvió a abrirse sola. Era como si aquella aparición quisiera arrastrarlo hasta ahí. Asustado y estando ya muy cerca, se tiró al piso y sintió que recobró algo de fuerzas para agarrarse del tronco de un naranjo que había en aquella propiedad. Lo que sucedió a continuación fue que, por la fuerza que ejercía aquella aparición, aquel hombre sobre su cabello, se los arrancó. Él veía, según cuenta, dentro de aquel cajón, primero aquella luz violeta que emanaba de allí, y segundo, dice que veía como rostros con mucho sufrimiento, como si dentro de ese cajón hubieran muchas personas, veía rostros con mucho sufrimiento. Él en ese momento recordó a su madre, que había muerto unos años atrás, y le pidió que intercediera, le pidió ayuda, y comenzó a gritar el nombre de Jesús. Jesús, ampárame, Jesús, ampárame. Y en ese momento fue como si él simplemente recobrara el dominio de su cuerpo y salió corriendo hacia el fondo. Él sentía que le pegaban en la espalda mientras él corría, pero no se detuvo. Cuando pasó el alambrado, que era un alambrado muy bajito, el que dividía el fondo de la casa, llegó hasta dentro de la casa, abrió la puerta de un golpe y cayó adentro en el piso. Por supuesto que todo este ruido
despertó al resto de la familia, se levantó mi tío, su padre, todos los que estaban allí en la casa. Y cuando lo vieron en el piso asustado, trataron de tranquilizarlo, de calmarlo, le dieron un poco de agua. Pero pasó un rato hasta que él pudo hablar y decir más o menos lo que estaba sucediendo. Fue en ese momento en el que él pudo relatar lo que había sucedido, con mucha dificultad, es cierto, porque estaba sangrando en la espalda y en el cuero cabelludo, que le habían arrancado el pelo, y la espalda tenía como si lo hubieran azotado con varillas. Cuando puedo contar lo que pasó, la reacción del padre y del resto de la familia fue la de ir hasta este ranchito, a esa casa, ¿no? Pero las mujeres de la casa pusieron un poco de cordura en esto. Pasaron esa noche prácticamente tratando de tranquilizarlo, porque lloró toda la noche, curándole las heridas. Y lo que les decía, que es algo que lo marcó para siempre, es que mi primo desde ese momento, desde ese día, quedó tartamudo. Al día siguiente, increíblemente, no había nadie en ese ranchito. Fue toda la familia y fueron otras personas del barrio y tiraron abajo aquel rancho. Era apenas una habitación que recuerdo estaba mal parada, les recuerdo, casi cayéndose, y nunca más volvieron a saber de esta mujer. Pero ese terreno quedó sin ser habitado por muchos años, más de 20 años. Habían algunos litigios, es cierto, por la propiedad, pero nadie fue a habitar aquel terreno. Tiempo después, una familia construyó apenas una casa pequeña adelante, de la que se fueron, y nadie supo por qué, apenas a los meses de estar viviendo allí. Desde entonces, un candado y una cadena traban la puerta de acceso y la casa está prácticamente tapada por las malezas. El terreno nuestro sigue estando atrás y allí es donde fuimos a vivir luego de que mi abuelo muriera. Y ahí viene lo que me sucedió a mí. Una noche, ya tarde, aproximadamente al mes y medio, 2 meses de estar viviendo en esa propiedad, nos habíamos quedado en el patio, comiendo unas pizzas, después nos quedamos tomando mate, y yo me quedé conversando con mis primas y con una tía que vivían más o menos cerca de ahí del lugar, más o menos cerca del lugar. Como a las 2 de la mañana, ella se fue y yo me quedé caminando un poco en el fondo. Recuerdo muy bien que estaba fumando, me quedé fumando para irme a dormir luego, y en un momento, cuando estaba casi hacia el final de la propiedad, siento un ruido como si un perro caminara entre los pastos, en los yuyos, y por supuesto que la propiedad, la del fondo, tenía los pastos altos, entonces no me pareció en absoluto nada extraño. La cuestión es que yo me quedé mirando, pensé primero que sería alguno de los perros nuestros, teníamos 2, lo llamé y no apareció, pero en cierto momento me llamó la atención, o es decir, mejor dicho, sentí que alguien me miraba.
sentí, pero claramente, no sé si alguna vez habrán tenido esa sensación de que hay alguien que los está mirando, y cuando me giré hacia el lugar de donde sentía que venía esa presencia, vi entre medio de los pastizales esos, dos ojos, o al menos dos brillos rojos, profundos. E inmediatamente sentí mucho miedo, no sé por qué. Solamente había visto eso en ese momento. Y me quedé como paralizado, mirando fijamente hacia donde estaban aquellos ojos. Lo vi moverse y de pronto estaba casi pegado a la tela que separaba las propiedades. Fue increíble porque lo que yo vi, y estoy seguro es el perro familiar porque era un animal de un negro profundo, grande, como si fuera un gran danés. Lo que me pareció, al menos es lo que creo haber visto, es que el rostro de este animal era como el de una persona, cubierta de pelos, como el perro, todo lo demás, pero como si fuera el de una persona. Caminó a lo largo del alambrado y luego se perdió en los pastos de nuevo. Y comencé a sentir un aullido que me dio tanto miedo que comencé a volver sobre mis pasos para irme adentro y agarré dos mitades de ladrillo que estaban en el piso y las tiré hacia el fondo en dirección a donde había visto que se había escapado, se había perdido, mejor dicho, aquella aparición de ese perro, ¿no? Y me fui adentro de la casa, asustado. Me costó dormirme esa noche. Me costó. Bueno, recuerdo que hacía calor, yo tenía la ventana, es decir, estaba un poco sofocado en realidad, tenía la ventana cerrada, pero como mi habitación daba hacia el fondo, yo no quería abrirla. La habitación era grande, una habitación de una casa antigua, una casa vieja, no de las casas coloniales, sino otro tipo de construcción, pero esas casas viejas que todavía hacían los techos altos y las habitaciones grandes, ¿no? Yo estaba solo en esa habitación. Esa noche me costó dormirme, pero en cierto momento de la noche sentí que alguien se sentó en mi cama. Y cuando me desperté, viendo muy poco por la oscuridad, vi la silueta de una persona sentada a los pies de mi cama. Y en el momento de abrir los ojos, me puso las manos en las piernas. Yo sentí muy caliente, muy caliente. Me quise levantar, pero era como si tuviera sobre mí mucho peso. Y no pude hacerlo, por supuesto. Yo recuerdo que sentí en ese momento un olor fétido que casi me asfixió. Y de inmediato sentí que me golpearon. Creo que por los golpes pude reaccionar y grité. Me pegaron 2 o 3 veces. Y luego vi como que aquella sombra desaparecía transponiendo la pared como si fuese nada. Humo, no sé. O simplemente eso, una sombra. Mientras los 2 perros que nosotros teníamos aullaban de una manera realmente que daba escalofríos. Cuando mi papá vino hasta la habitación porque me escuchó gritar pensando que yo tenía una pesadilla, me despertó, prendió la luz y le conté lo que me había pasado. Y en ese momento los 2 miramos desde la ventana y los 2 perros que teníamos ladraban incesantemente hacia el fondo, pegados a la tela, ladraban hacia la propiedad del fondo.
Mi papá cerró la ventana, corrió la cortina, me llevó a dormir con él. Me dijo, ya vamos a hacer bendecir la casa. Esta noche quédate a dormir con nosotros, quédate tranquilo. Y esa noche escuchamos claramente como si alguien anduviera por la casa. Mi mamá se había dormido y no queríamos decirle nada, por supuesto. Pero mi papá y yo lo sentimos. Y los perros, que en un momento hicieron un silencio. Al día siguiente, cuando nos levantamos, los dos perros estaban muertos, pero los dos estaban colgados, uno de cada palo que sostenía el alambrado, y completamente seco, como si fueran cueros nada más. Imagínense el miedo que sentí en ese momento. Hacía tan poco tiempo de vivir allí, nos sucedió eso. Sé también que fui responsable también yo en parte, porque yo comencé a tirar con ladrillos, pero no estaba muy entusiasmado con quedarme a vivir en ese lugar. Tiempo después mi mamá, mi papá hicieron bendecir la casa. Pintaron la casa de otro color. La casa realmente cambió, y cambió mucho. Y hacia el fondo, en la división donde solamente había tela, nosotros levantamos una pared alta. Levantamos una pared. Y mi papá, en esa pared, cuando la revocaron, dejó como sobre relieve una cruz, a la que también, bueno, le puso agua bendita, por supuesto, que sigue hasta el día de hoy allí en esa pared, ¿no? Esa pared que ya ha tomado un poco de humedad y todo lo demás, pero que sigue en el mismo lugar. Esta es una de las historias. Seguramente que con el tiempo les voy a contar alguna otra referida a esto, pero fue esto sin duda lo más fuerte que nos tocó vivir a nosotros como familia, y a mí personalmente, en lo relacionado con lo paranormal. Con esta historia dice: mi nombre es Mauricio, tengo 32 años, soy de Santiago del Estero, bueno, de cerca de Fernández. Vivo aquí en la provincia hace un tiempo, pero yo nací y me crié en aquel lugar. Es una zona de campo y por supuesto, como toda la gente del campo, me imagino, conozco o he escuchado al menos varias historias que en algún momento voy a compartir con ustedes, pero quiero contarte lo que sucedió. Esto que te cuento pasó en casa de mis abuelos, ¿no? Allí, en esa casa, en ese lugar, vivían por aquel momento mi abuela, mi tío, su esposa, y bueno, y unos primos que eran de mi edad, algunos un poco más chicos. Era la familia que teníamos allá, y la más cercana, sobre todo porque nosotros íbamos siempre allí, o ellos venían a nuestra casa, nos juntábamos para ir, qué sé yo, a distintos lugares, ¿no? A las fiestas, a los bailes, a pescar, porque bueno, en la zona tampoco era como que había demasiadas opciones para salir, ¿no? Y entonces muchas veces nos íbamos al monte a pescar o a cazar, o simplemente nos reuníamos, ¿no? En nuestras casas. Una noche, mi abuela y mis tíos los que vivían allí en esa casa se fueron, o tenían que hacer un viaje en realidad, hasta Loreto. Había un familiar allí que estaba muy enfermo y que, bueno, ellos decían que tenían que despedirse. La cuestión es que partieron hacia allá, se fueron, y seguramente se iban a quedar un día o 2 días, por lo menos.
Recuerdo que nosotros aquella noche nos quedamos, digo, con mis primos, una tía jovencita también, había cocinado y nos quedamos allí en la casa, comiendo y escuchando un poco de música. Teníamos un grabador muy chiquito por ese momento, pero nos servía para escuchar la radio por lo menos. Nos quedamos jugando. Yo recuerdo que teníamos un juego de damas y habían otros juegos de mesa. Después nos pusimos a jugar las cartas. Más o menos como a las 2:30 de la mañana, estábamos fuera, estábamos en el patio, un patio de tierra por supuesto. Habían allí un par de algarrobos, había alguna otra planta más. Y justo por el costado de la casa pasaba un pequeño camino, que era un camino vecinal nada más, que llevaba hasta la propiedad de otras familias que estaban un poquito más allá. La cuestión es que estábamos en el patio y vimos que alguien pasó por allí y se quedó apoyado en uno de los postes del alambrado. Entonces mi primo, pensando que podía ser alguien conocido, que podía ser seguro en realidad de que podía ser alguien conocido, algún vecino, comenzó a caminar, comenzó a acercarse. Y yo fui por detrás de él. Recuerdo que él dijo buenas noches, como saludándolo, y en ese momento esa persona que estaba allí apoyada se giró hacia nosotros. Fue increíble lo que sucedió en ese momento. Yo vi claramente el rostro de una persona completamente blanca, pálida, pero un rostro que era deforme, que no tenía parecido con el nuestro, sino que era más bien más alargado. Y que tenía las órbitas de los ojos oscuros. Los dos nos quedamos parados mirando sin decir absolutamente nada. Esto pasó en cuestión de segundos. Mi primo dijo, ¿qué querés acá? Y en ese instante, ese poste donde estaba apoyado, un poste de 1,5 metros tal vez, se convirtió en una brasa, como si estuviera prendido. De hecho estaba prendido. Fue una cosa increíble, pero en cuestión de segundos era una brasa. Yo recuerdo que mi primo me puso la mano así en el pecho y me dijo, vamos para la casa. Y en el momento en el que nos dimos vuelta para volver, con mucho miedo yo de darme vuelta, sentimos como cuando se corta el alambre, produce un sonido, ¿no? Escuchamos esos sonidos varias veces, y al darnos vuelta, esa aparición estaba dentro de la propiedad, ya a unos metros de donde estábamos nosotros. Yo corrí y mi primo por atrás mío, asustados, gritando lo que fueran adentro, mi tía y los otros que estaban ahí en el patio. Y recuerdo que fue todo un momento de mucha confusión, de mucho miedo. Logramos entrar a la casa y buscamos una linterna que tenía mi primo por allí. Y desde la ventana, todos despiertos por supuesto, iluminábamos hacia el patio. No podíamos ver nada. La noche por supuesto estaba bastante oscura, pero yo recuerdo que en un momento mi primo agarró la escopeta. Creo que en el campo la mayoría tiene siempre un arma para salir de casa. Bueno, nosotros la teníamos. Agarró la escopeta y me dijo, acompáñame. Y nos fuimos 3. 2 de mi primo y yo.
y caminamos en dirección hacia donde estaba el alambrado. Cuando íbamos alumbrando con mucho cuidado y con mucho miedo también, no vimos absolutamente nada. En un momento, hacia el frente, es decir, cruzando ese pequeño camino vecinal, y lo que sería la propiedad del frente, que no estaba alambrada, nosotros vimos una luz. Pero vimos una luz extraña, casi como que lentamente cambiaba de color, del rojo al blanco. Nosotros comenzamos a acercarnos, llegamos hasta el camino, y yo no quería seguir, no quería ir más allá de eso. Mi primo comenzó a adentrarse en ese lugar caminando a 4 pies, es decir, para que los pastos lo taparan. Bueno, yo no sé de dónde saqué coraje y lo acompañé, fui detrás de él, pero por unos metros, 4 o 5 metros, en un momento sentí algo extraño. Comencé a sentir como un viento cálido. Y veía que los pastos se movían y se movían mucho. Había como una sensación de un sonido sordo, apenas perceptible, que más bien incomodaba los oídos más que escucharlo. Y no sé por qué, pero en un momento yo vi como cuando uno a la noche está iluminado por la luna y de pronto una nube la va tapando, que nos va tapando la oscuridad. Bueno, vi exactamente eso, que de a poquito nos tapó la oscuridad. Cuando yo miré hacia arriba, pensando que se estaba nublando, vi algo sobre nosotros, a unos 30 metros tal vez. Algo redondo. Yo creo y sostengo que era un ovni. Fue algo realmente increíble. Se movía lentamente en un momento. Y luego, como sentimos un viento muy fuerte, y ya no lo vimos más, es como que hubiera desaparecido, como si hubiera acelerado a una velocidad que nosotros no pudimos ver. Y muchos de los pastos que estaban a nuestro alrededor comenzaron a quemarse por aquel aire caliente. Nos volvimos a la casa muy asustados por lo que habíamos visto, pero al día siguiente, ya durante el día, fuimos hasta el mismo lugar. En el lugar, allí al frente, cerca donde nosotros habíamos visto eso, había una hondonada en el terreno donde siempre se juntaba agua y donde a veces iban los animales a refrescarse y a tomar agua. Cuando fuimos nosotros nos cruzamos, estaba completamente seco, siendo que unos días antes eso estaba con agua, el barro endurecido y unas marcas muy extrañas en el barro, como si algo hubiera girado sobre él. Eso quedó allí por mucho tiempo, hasta que vino la próxima lluvia, no sé, un mes aproximadamente. Se lo mostramos a toda la familia, a mis tíos, a los abuelos, a la gente, a los amigos que no nos creían la historia. Pero un tiempo después, cuando volvió a llover, aquello se tapó nuevamente y por supuesto que borró aquel rastro. Yo sé, Sergio, que no es una historia paranormal, pero yo creo que el pánico, el miedo que sentí en ese momento es muy parecido o el mismo que puede sentir una persona cuando se topa ante algo desconocido. Nosotros creemos que en ese momento fuimos testigos de la aparición
o el avistaje de un ovni y tal vez de algún ser que lo tripulaba, que venía en él, aquel que vimos parado frente a la propiedad. Al otro día ese poste era solamente cenizas y los alambres estaban carbonizados, como expuestos a un fuego muy, muy intenso realmente. Espero que la cuentes y muchas gracias por el programa. Claro que sí, vamos a compartir todas las historias que nos envíen. Bueno, espero que les haya gustado, guardianes. Estás en contacto de espacio publicitario. ¿Te imaginas despertarte de pronto en una casa lejana, solo, en la inmensidad de la noche? Tu piel se eriza, te invade el frío, el miedo te paraliza y de pronto sientes que hay alguien más. Escuchas algo y una imagen difusa, poco definida, se desplaza sin mover sus pies, como si flotara. Tu corazón se acelera, tiembla cada centímetro de tu cuerpo. De pronto, un sonido hace desaparecer todo. Y te das cuenta que no estás solo. Además de las almas que vagan por el mundo, estamos nosotros, guardianes en contacto. No sientas miedo, solo escúchanos. Bueno, vamos a mandar algunos de los mensajes que van llegando. Dice Sergio, siempre presente. Un abrazo, saludos a José y Fabio. Soy Marcelo Álvarez. Sergio, soy Joaquín. No mandes ese saludo, se manda saludos a mi papá Rafael y mi mamá Susana y mi hermano Marcos. Dice, bueno, guardián, muy buena la radio, soy Sofía, podría mandarle un saludo a mi amiga Iris, mi tía Susi y a mi amigo Alexis, un saludo, dice guardián. Sergio, soy Joaquín Soria, saludos para mi padrino Bob, dice el constructor, será Bob, y a mi tía Pequeño Pony, muy groso tu programa. Bueno, guardián, ¿cómo están? Un fiel oyente, Jesús de los Aguirres, un abrazo enorme amigo, todo bien, gracias. Guardián, soy Caro del Chañar, adoro compartir cada miércoles sus historias, quisiera escuchar nuevamente la historia de los geólogos rusos. Bueno, guardián, aquí como siempre, escuchándote, muy bueno el programa, puedes contar la historia del ingeniero Concepción, soy Ale de Alderete. Guardián, saludar a mi hermana Miriam Barraza de Víctor y Mateo, la radio está muy buena. Soy Ezequiel, guardián, está muy buena la radio, los escucho siempre. Y ahora estoy escuchándolo junto a mi novia Ángela. Hola amigo, la radio muy buena, hace como 12 años que los escucho. Les quiero mandar un saludo a mi prima Nancy, que llegó hoy de Santiago. Mi nombre es Sergio, un abrazo enorme amigo, muchas gracias. Hola guardián, ¿qué podés contar una historia de terror de los Positos? O si no, una del Cementerio del Norte. Soy Gonzalo de Los Nogales. Bueno, un abrazo enorme. Saludos para los amigos, para Sergio el Saguchero, que siempre están del otro lado. Saludos para el amigo Aldo, que nos escucha siempre, para Julito también. Y Norma, un saludo enorme. Saludos para Hernán, gracias por estar allí. Y saludos también para... bueno, a ver, tenía por acá el nombre. Saludos para Guillermo, que dice que me escucha también hace muchos años. Quiero mandarle un saludo y un cariño grande a una gente que nos viene apoyando desde hace un tiempo, que es la Fundación contra el Dolor y el Cáncer Digestivo, que quiero contarles a los que todavía no han escuchado, que
Bueno, es una fundación que se dedica al tratamiento y la cura, por supuesto, del dolor principalmente y del cáncer digestivo, ¿no? Está conducido por la doctora Gladys Contreras y Alberto Heredia, y yo los invito a que ustedes, a todas las personas que estén padeciendo en este momento cualquier tipo de dolor, articular, muscular, si ustedes tienen una contractura, un desgarro, si tienen una lesión de muchos años, si tienen dolor en el cuerpo, si es crónico, los invito a que concurran a la Fundación contra el Dolor y el Cáncer Digestivo de la doctora Gladys Noemí Contreras y Alberto Diego Heredia. Ellos están en calle San Juan 153. Para la consulta atienden con todas las obras sociales, ¿sí? Para las consultas. Así que si tu mamá, tu abuela, tu tía, tu primo, tu esposo, tu esposa, cualquiera de tu familia está padeciendo por el dolor, acercaste hasta la fundación que vas a encontrar una solución. Profesionales formados en esta que atienden en esta ciudad y formados en el Hospital Italiano en esta disciplina que es la del dolor, ¿no? Fundación contra el Dolor y el Cáncer Digestivo. Si tenés a alguien en la familia que está sufriendo por el dolor generado por alguna enfermedad, por lo que sea, acércate hasta la fundación, ¿sí? Hay enfermedades dolorosas y dolores que se sufren, pero nosotros estamos aquí para tratarlo y mejorar la calidad de tu vida. La Fundación contra el Dolor y el Cáncer Digestivo en calle San Juan 153. No sientas dolor, sentí la vida. Saludos también para, bueno, ese está muy bueno para escuchar una buena historia. ¿Me puedes contar alguna de Los Ingenios, por favor? Te mandamos saludos y seguí así, un abrazo. Me llamo Eduardo, estamos escuchando con mi mujer Delia y Carlos y Mónica del barrio Costanera. Saludos. Guardián, soy un fiel oyente, soy Checho de Alderetes, del barrio Ampliación, manda saludos para toda la gente de aquí, un saludo enorme para ustedes. Soy Mauro, muy buena la radio. Si tenés, pasá alguna historia del barrio este 2. Guardianes, voy a empezar la historia de la enfermera que aparece en el Hospital Centro de Salud. Gracias, siempre los escucho, soy Brian de la Astenia. Hola Guardián, soy Christopher de San Pablo. ¿Cómo anda, amigo? ¿Todo bien? Quiero decirte que la radio está muy buena y que las historias son fascinantes para escuchar. Quiero mandar un saludo a la Academia de San Pablo, la Fortinera, a Candela Montenegro y a su mamá, que las quiero mucho, y a la familia Liguera de Tucumán. Un abrazo enorme. Guardián, quería felicitarte por el programa que nos gusta mucho. Quisiéramos mandar un saludo a mi marido Juan y mi hijo Damián, que los amo. Fierro, qué gusto escucharte de nuevo, querido, aquí presente, el Mocho Power. ¿Cómo anda, querido amigo? Un abrazo enorme, tanto tiempo, un abrazo enorme para usted también, uno oyente hace muchos años también, claro. Ya parte de mi familia, hermano, que sos parte de mi familia, hermano, que Dios te bendiga, y a tu familia. Soy Mariano Novo, viva San Cayetano, dice, un abrazo enorme. Sergio, mi nombre es Melina, quiero mandar un saludo a mi mamá, que hoy cumpleaños, y estamos reunidos en familia, escuchando la radio, con la familia Barraza. Guardián, muy buena la radio, soy Sofía, puedes mandarle un saludo a mi amiga Iris, mi tía Susi, y a mi amigo Alexis, un saludo, Guardián, para ustedes. Hola, Ser, ¿para cuándo la primera noche de terror en vivo? A ver, bueno, ya les cuento. Guardián, aquí estamos presentes como todos los miércoles, los escuchamos desde Banda del Río Salín, muy buenas las historias, somos Jackie y Ariel. Guardián, soy DJ Manu Márquez, estoy escuchando el programa con mi amigo Nelson, Daniel Arroyo, pasame una historia de Villalén, estamos trabajando allí en ese lugar, amigo, un gran abrazo. Bueno, a ver, primero saludos para el amigo Pablo Emanuel Salazar, que nos está escuchando, me parece que él está en México, para Facundo Brandán también, un abrazo enorme. Saludos para mi hermano Eric y mi mamá Mónica, que los escuchamos siempre. Para Jacqueline Alarcón, un saludo grande también. Para el amigo Mauro, que nos escucha también, muchísimas gracias, por supuesto. Saludos
Bueno, a todos. Carlos Miguel García Pérez, un abrazo enorme, gracias. Para Cintia Medina, se manda saludos a la familia Molina, para Luciano Castillo, para el amigo Walter Carp, un saludo también enorme para él. Muchas gracias por estar allí del otro lado, acompañándonos. Para Mauro Garzón también, gracias. Para Luz también un saludo enorme, gracias por estar allí con nosotros. A ver, tenemos previsto que la primera noche de terror en vivo sea el día viernes 17 o sábado 18 de abril. Viernes 17 o sábado 18 de abril, lo vamos a confirmar en la brevedad, por supuesto. Tenemos previsto que esa sea la primera noche de terror en vivo en la sala San Miguel Arcángel, como siempre, para festejar además los 16 años del programa. Así que espero que los amigos que comparten siempre el programa con nosotros, que están escuchándonos y que mandan sus mensajes, nos acompañen también ese día en la primera noche de terror en vivo de este año, que ya viene en relación a otros años un poquito atrasadita, pero ya estamos ahí, falta muy poco tiempo, ¿sí? Así que bueno, todos invitados y vamos a estar confirmando seguramente muy pero muy pronto, ¿eh? Bueno, esta historia que dice Sergio, ¿cómo estás? Mi nombre es Mabel y bueno, quería contarte algo que me sucedió cuando era aún muy chica. Tenía por ese momento apenas 15 años. Vivía con mi mamá y con dos hermanas menores que yo todavía, en una casa en la zona de Estación Arauz, ahí entre Estación Arauz y Ranchillos. Como, bueno, nosotros, yo no tengo papá desde muy chica, él no lo vi, se separó de mi mamá y no volví a verlo nunca más. Nos criamos con mi mamá y tuvimos una relación muy profunda, por supuesto, como ustedes se imaginarán, ¿no? Mi mamá trabajaba por las mañanas, yo quedaba al cuidado de mis hermanas y estudiaba por la tarde. Un día, eran como las 8 de la mañana, aproximadamente, hacía mucho frío, estaba muy frío, bueno, ya estábamos en invierno, por supuesto. Y recuerdo que yo estaba preparando el mate cocido para mis hermanitas, cuando de pronto escuché que uno de los perros ladraba, pero como si atacara a alguien. Y uno que tiene perro en la casa sabe cuando un perro ladra porque ladra a otro perro, cuando va pasando a alguien o cuando está atacando a alguien, ¿no? Pero yo lo escuchaba como si estuviese atacando a alguien, ladraba mucho. Entonces me asomo a mirar por la ventana y veo primero una silueta en lo que sería el patio de la casa adelante, ¿no? Donde teníamos un pequeño jardín. En aquel lugar estaba solamente nuestra casa y la casa más próxima estaba más o menos a unos 50 metros. La casa estaba rodeada de un par de terrenos que aún estaban sin ocupar. Bueno, yo vi primero, porque aún todavía estaba medio oscuro, la silueta de una persona en el jardín, que apenas se movió un poco y me di cuenta que se trataba de una mujer por el cabello largo más que nada y por el tipo de ropa que tenía puesta. El perro le ladraba de muy cerca, la atacaba y se volvía. Entonces yo le grité por la ventana porque pensé que tal vez alguna mujer, alguien de la zona había entrado o venían a buscar, no sé. Abrí la puerta y salí. Pero cuando abrí la puerta, aquella mujer ya no estaba. Y me pareció raro, porque solo caminé de la ventana a la puerta, es decir,
un par de pasos nada más, que no me llevaron más que segundos. Pero esta mujer no estaba. Yo me quedé mirando hacia todos lados y vi que el perro seguía nervioso, seguía ladrando y miraba hacia uno de los costados de la casa. Yo miré atentamente a todos lados y no había nadie. La cuestión es que volví dentro de la casa y cuando estábamos sentadas a la mesa, que estábamos desayunando, yo había agarrado el cuaderno de una de mis hermanitas para corregirle unos deberes. Sentí algo y vi que mi hermanita, la que estaba enfrente mío, se quedó como paralizada con los ojos abiertos muy grandes, mirando algo atrás mío, y con las dos. Y cuando yo me di vuelta, vi a una mujer pasar hacia la pieza de mi mamá. Me asusté mucho en ese momento. Prendimos las luces que teníamos en la casa, las pocas luces que había en la casa, pero al ratito ya comenzó a aclarar, así que no había tanto problema. Con un poco de miedo entré a la habitación de mi mamá, pero no había nada. Lo que sí recuerdo es que había un perfume muy fuerte, un perfume a flores, como cuando uno entra a una sala velatoria. Aquello me dio impresión, me dio miedo. Cuando vino mi mamá, que llegó después del mediodía, por supuesto, le conté lo que había sucedido y también le pareció extraño aquella situación. Pero no pasó nada más, hasta 2 días después. Era de noche, ya estábamos en la cama, cuando de pronto escuchamos al perro que ladraba mucho. Entonces se levantó mi mamá y yo fui con ella, porque mis hermanitas ya estaban dormidas para ese momento. Al mirar por la ventana, mi mamá hizo un suspiro y dijo algo así como: Dios mío, una cosa por el estilo. Vimos a esta misma mujer que yo había visto allí en el camino, que se deslizaba de un lado al otro de la propiedad. Y el perro, que no se animaba a llegar hasta donde estaba ella, le ladraba desde lejos. Mi mamá en ese momento abrió la puerta y salió, y vimos como claramente que esta mujer se perdió en los terrenos linderos que estaban desocupados. Los pastos allí estaban bastante altos. Mi mamá la llamaba, pero ella nunca se dio vuelta. Mi mamá no se había dado cuenta de aquel detalle que yo sí me di cuenta, que aquella mujer no caminaba sino que se deslizaba. Y cuando entró se lo dije: esta mujer se perdió en los pastos. A partir de allí la vimos un par de veces más. Si no me equivoco, fueron 2 veces exactamente. Una noche estábamos ya dormidas y yo escuché ruidos en la cocina, entonces desperté a mi mamá y salimos las 2 de la pieza y vimos que en la cocina estaba parada de espalda a nosotras. Veíamos la silueta de esta mujer, pero no veíamos sus piernas. Mi mamá me puso la mano en el hombro y me apretó. Yo me di cuenta que estaba muy asustada y ella, casi empujándome, me llevó hasta la habitación porque me costaba caminar. No podíamos reaccionar, las dos estábamos con mucho miedo y nos quedamos, por supuesto, con mis hermanitas. Sentí mucho miedo aquella noche. Luego seguimos escuchando ruidos en la cocina o en la casa, como si alguien caminara arrastrando los pies. Pero por supuesto que no nos levantamos. Después de un rato dejamos de escuchar. Se hizo un silencio y nos pudimos dormir.
Y ahí pasó lo peor. Yo sentí en un momento que cuando ya me había dormido, sentía que me movían para despertarme y pensé que era mi mamá. Pero al abrir los ojos, mi mamá no estaba. Lo que se movía era mi cama, como si alguien la moviera desde abajo. Yo me quise levantar y cuando bajé los pies, sentí claramente que alguien me agarró del talón desde abajo de la cama. Una sensación realmente horrible. Sentí un frío profundo y pegué un grito. Cuando quise salir de la habitación, de mi habitación, sentí que alguien me agarró del pelo. Es una sensación realmente tremenda, muy fea. Yo estaba muerta de miedo, temblando. Mi mamá se despertó y yo entré en su habitación, donde estaban mis dos hermanitas, y llorando le conté lo que me había pasado. Me quedé encogida. No quería asustar a mis hermanas, pero no pude evitarlo. Y me puse a llorar. Fueron unos minutos nada más, pero a mí me parecieron realmente eternos. Pude contarle a mi mamá lo que había pasado y ella me tomó de la mano en ese momento y se puso a rezar en voz alta. Rezando, el coraje de una madre, salió a la cocina, buscó una vela y una imagen que teníamos de la Virgen, la iluminó y nos quedamos rezando ahí durante toda la noche. Gracias a Dios no volvió a pasar nada más. Un tiempo después logramos, no sé si aproximadamente un mes después, logramos que fueran a bendecir la casa y nos quedamos tranquilos porque después de eso no volvió a suceder absolutamente nada más, pero como ustedes sabrán, a mí me quedó grabado para siempre aquel miedo, ¿no? Y mucho más todavía. Durante mucho tiempo me costó bajarme de la cama durante la noche porque con la habitación a oscuras tenía el recuerdo de lo que me había sucedido, de bajarme de la cama y que me agarren de los pies. Y aquello es algo que me acompaña hasta el día de hoy. Una sensación realmente horrible que no me puedo sacar. Y a casa no volvió a pasar absolutamente nada más. Pero sí nos enteramos de situaciones, de apariciones que le han ocurrido a otros vecinos, a otra gente de la zona. Bueno, voy a repetir porque me están preguntando a través del Face, bueno, la posibilidad de que la primera noche de terror en vivo sea el viernes 17 o sábado 18 de abril. Así que vayan agendando. Gracias a toda la gente que nos escucha y que manda sus saludos y que está con nosotros, bueno, incondicionalmente. La verdad que son muchísimos. Guardián, gracias por estar cada miércoles. Pasen historias de Amaicha del Valle. Si tienen... si tienen suelo, dice... Si es que tienen, ahí está, ahora sí. Suelo ir cada verano para allí, gracias. Guardián, soy Walter de Bellavista, te felicito por el programa, las historias están de 10. Pasó una historia del duende en la cancha del Ingenio de Bellavista. Una pregunta, ¿dónde se hace la reunión en vivo? Un saludo para mi esposa Jessica y para mi hijo Fabricio y para mi hija Lara, que el sábado cumple 3 añitos. Bueno, la próxima reunión en vivo, la primera de este año, sería en la sala San Miguel Arcángel, que es la del Consejo Deliberante, que está en calle San Martín, esquina Monteagudo. San Martín y Monteagudo, a 3 cuadras de la Plaza Independencia, ¿sí? Guardián, aquí estamos presentes como todos los miércoles, los escuchamos desde Banda del Río Salí, muy buenas las historias. Somos Jackie y Ariel. Guardián, ¿puedes contar la historia de terror de los Positos? Guardián, está buenísima la radio, manda un saludo a Gisela del barrio San José. Hola Capo, soy Richie del Oeste 2. ¿Sabes algo de lo ocurrido en la escuela de Policía Federal? Viendo la tele, el parapsicólogo explicó que
Pudo ser un ente del bajo astral, no un citoplasma, un ectoplasma, una potestad del alto astral, ya que los agredidos tienen lastimadura. ¿Vos qué sabés en qué se diferencian los de arriba nombrados? Bueno, hay una diferencia muy marcada, ya vamos a hablar acerca de eso. He leído la información, no en profundidad, pero he visto que estudiantes de la Escuela de la Policía Federal en Buenos Aires aseguran que una sombra vaga por la entidad en las noches y que además los ataca, ¿sí? Como hemos visto en también distintos lugares acá, ¿no? En edificios públicos de la provincia, ¿sí? Guardián, hay una historia muy fuerte que la contó el padre Mancuso de la ciudad de La Plata sobre un exorcismo que le realizó un joven de Santiago del Estero. Lo voy a poner en el muro del Face del programa, espero que les guste. Cristian de la Estenia, por favor pásamela y seguramente la vamos a compartir luego con la gente. Buenas noches, gente linda de los Guardianes, ¿cómo están? Soy Sebastián, firme como siempre escuchándolos, son lo mejor del mundo. Un abrazo gigante, muchas gracias, claro, gracias. Hola, soy Caro, voy a estar como siempre presente y primera en la noche de terror en vivo. Bueno, vamos a ver. Es como que hay mucha gente que pugna por estar primeros, ¿no? Por llegar primeros a la noche de terror. Vamos a ver, por ahí. Vamos a ver, vamos a organizar alguna cosita, ¿no? Guardián, soy Fabián, escucho siempre las historias con mis hermanos Débora, Vero y Bruno. Quisiera que cuentes sobre los intermediarios del diablo para hacer tratos. Hemos hablado ya en una oportunidad de eso, incluso uno de nuestros oyentes contó una historia, ¿no? En una de las noches de terror en vivo. Hola, soy Adri, espectacular, las historias me recuerdan las historias que nos contaba mi abuelo de noche al lado del fogón. Qué lindo, ¿eh? Bueno. Hola, Guardián, ¿cómo estás? Está muy bueno el programa. Sigan así, me llamo Miguel, siempre los escucho. Mandé saludos a Luchi Carrizo. Estamos escuchándote juntos. Gracias para vos, ¿eh? Gracias a ustedes que están del otro lado, que nos escriben. Saludos para Ivana también, que está ahí acompañándonos. Muchísimas gracias. Saludos para el amigo Rafael. Gracias por los mensajes. También Ivana Soria. Un beso grande para Silvia Díaz también, para Tucumán Rock, muy bueno el programa como siempre, dice también un abrazo para ellos, gracias por acompañarnos. Pausa y volvemos.
Fin de espacio publicitario. ¿Te imaginas despertarte de pronto en una casa lejana, solo, en la inmensidad de la noche? Tu piel se eriza, te invade el frío, el miedo te paraliza y de pronto sientes que hay alguien más. Escuchas algo y una imagen difusa, poco definida, se desplaza sin mover sus pies, como si flotara. Tu corazón se acelera, tiembla cada centímetro de tu cuerpo. De pronto, un sonido hace desaparecer todo. Y te das cuenta que no estás solo. Además de las almas que vagan por el mundo, estamos nosotros. Guardianes en contacto. No sientas miedo. Solo escúchanos. Nos cuenta que hace 3 años aproximadamente habían ido de vacaciones a la provincia de Salta y bueno, cuando iban a Salvador Massa, si no me equivoco, bien al norte, ya en el límite con Bolivia, y habían salido como a las 6 de la tarde aproximadamente. Y en el camino el auto se les rompió en la ruta. Según ellos relatan, según cuentan, describen el lugar como una ruta no muy ancha, con muy poco tránsito y completamente desolada. Ellos dicen, nosotros mirábamos hacia los costados y por kilómetros eran solamente montes, no había nada. Los pocos vehículos que pasaban por allí, en su mayoría eran camiones y no había demasiado tránsito, ¿no? La cuestión es que cuando se nos rompió el auto, no era muy tarde, eran aproximadamente las 8 de la noche, pero no pudimos resolver el problema. Y pasaban las horas y bueno, vimos que no había solución, entonces por lo menos habíamos encontrado un lugar en la banquina que era bastante ancha, que era como había como un pequeño caminito, una tranquera, que era como si fuese una entrada a la propiedad de alguien, ¿no? Pero nosotros mirábamos, por supuesto, y no se veía absolutamente nada, ¿no? Mirábamos hacia ese campo y solamente veíamos monte, no se veía nada, pero pusimos el auto allí un poquito alejado de la ruta por miedo, ¿no? A algún accidente, sobre todo. Y yo recuerdo que lo habíamos tomado muy bien a esta situación, llevábamos para tomar mate, teníamos algunos alimentos, teníamos galletas y ese tipo de cosas, y que, bueno, mi novio, dice Nadia, él hizo como una pequeña fogata, se puso a juntar algunas ramas secas y esas cosas para calentar el agua, ¿no? Y esto fue divertido en ese momento. Nosotros hicimos la fogata, eran las 10 y media de la noche, y él constantemente la avivaba poniendo más ramas, más leñas, para que la llama además nos iluminara un poco, ¿no? Y ahí estábamos tomando mate, comiendo algo, hablando un poco. No teníamos ningún tipo de apuro porque los dos estábamos de vacaciones. Y como les digo, estábamos incluso, y a pesar de la situación, disfrutando de ese momento. La cuestión es que como cerca
cerca de la medianoche. Nos dio un poco de sueño, sobre todo me dio sueño a mí, Nadia. Y bueno, reclinamos los asientos para dormir. Y yo recuerdo que mi novio puso la radio, por un rato la iba a poner, no con muy poco volumen, porque además teníamos miedo de quedarnos sin baterías, ¿no? Sin batería en el vehículo. Y nos quedamos escuchando la radio por un rato. En un momento mi novio me dice, ya vengo, voy a hacer la pis. Y se va por ese caminito que llegaba hasta la tranquera. Por supuesto que yo apenas podía ver su silueta, ¿no? Porque la noche estaba muy oscura y lo único que lo iluminaba era esa pequeña vislumbre de esa fogata que él mismo había hecho, ¿no? No había demasiada luz, ¿eh? La noche estaba bastante oscura, bueno, permitía ver solamente la silueta de él. La cuestión es que yo estaba acostado sobre el asiento del acompañante, por supuesto completamente reclinado, y lo siento que como que viene, no sé si corriendo, pero al menos bastante rápido, sube y cierra la puerta fuerte y me dice, pone seguro. Yo tenía la ventanilla bajada, me asusté tanto que como pude comencé a subir la ventanilla. Yo le pregunté qué pasa, porque además miré y no veía a nadie. Y en ese momento él me dice que cuando se estaba dando la vuelta ya para volver hacia el auto, sintió que le chitaron muy cerca y algo que le saltó sobre el hombro y luego cayó al piso. Y cuando él lo miró, asegura que había parado a su costado derecho un duende. Y él lo describe con brillo en los ojos. Unos ojos completamente oscuros, pero él veía un brillo en esos ojos. Con la poca luz que había de la noche y la poca luz que además emitía aquella pequeña fogata, él dice que vio el rostro de este duende con una piel rojiza, como si hubiera sido, como cuando uno se expone mucho tiempo al sol, pero una piel también curtida, una piel como si fuese la de una persona de muchos años. Y algo particular, algo que le llamó mucho la atención. Primero, dice que estaba descalzo, que sus manos eran como las de una persona grande y que en esos pocos segundos que él lo vio, dice que este duende era como si se pegara con las manos en el pecho, con las dos manos, no fuerte, pero era como si se estuviera refregando o algo por el estilo, mientras tenía una sonrisa diabólica. La particularidad era que él dice que los labios eran muy finitos, que no llegaban a cubrir los dientes, que eran grandes, y él dice que eso le causaba impresión, era como si tuviera expuesta parte de la mandíbula, como si fuese una calavera. Y dice que él la veía que se reía sin emitir sonido primero, y luego hizo un ruido como un animal, que después yo, haciendo un poco de memoria, escuché algún sonido, pero no le había prestado atención porque estaba con música dentro del auto. Fue cuando salió corriendo, y él dice que en el momento que corría, él sintió que en una de sus piernas tenía un peso como si arrastrara algo muy, pero muy pesado.
A pesar de ello, llegó hasta el auto, pero cuando se dio vuelta, sacudiendo la pierna, tratando de soltarse de lo que fuera, vio que el duende lo tenía agarrado de la botamanga del pantalón. Comenzó a tirar patadas, a sacudirse hasta que subió al auto e inmediatamente dice que comenzó a sentir un dolor en la pierna. Y yo no podía creer lo que me contaba. Me asusté mucho, ya el auto estaba cerrado, estábamos con seguro, pero no podíamos irnos del lugar porque el auto estaba roto. Si yo mal no recuerdo, tenía roto una correa y eso no nos permitía que el auto pueda seguir. No había forma. Lo único que podíamos hacer era quedarnos allí. Entonces, él asustado encendió las luces de posición y las luces de adentro, pero después las apagó, porque cuando prendía las luces de adentro del auto, no veíamos nada hacia afuera. Así que apagamos la luz de adentro y comenzamos a sentir como si alguien golpeara desde abajo del piso del auto, como si alguien estuviera debajo del auto golpeando el piso constantemente. Yo no puedo explicarle el miedo que sentí en ese momento. Y luego, además de los golpes, comenzamos a sentir un sonido como si fuese un animal. Yo estaba tan asustada que no me daba cuenta de lo que hacía. Levantaba los pies sobre el asiento porque tenía miedo. La cuestión es que esto pasó por unos segundos y yo traté de acercarme más a mi novio. Tenía mucho miedo, no sabíamos qué hacer. Él también estaba asustado y de pronto sentimos un golpe en el capot del auto. Y yo en ese momento sentí que me descomponía del miedo porque lo vi parado sobre el capot del auto mirándonos a nosotros. Y corrió, es decir, hizo 3 o 4 pasos y subió por el vidrio hacia el techo del auto. Y sentíamos como si golpeara en el techo del auto. No sabíamos qué hacer, no había muchas posibilidades, no nos íbamos a bajar, por supuesto, del auto, ¿no? Los dos estábamos con mucho miedo. De pronto se produjo un silencio por un momento, por un instante, no sé cuánto tiempo. Pero yo rezaba para que no volviese a aparecer, para que no lo viéramos de nuevo. Y de pronto sentí un golpe a mi costado y vi su mano en el vidrio de la ventanilla mía. La mano de, tal cual lo dijo mi novio, de cual si fuera un hombre de mucha edad, rugosa, una piel curtida. Y la refregaba por el vidrio, y yo tenía miedo de que rompiese el vidrio. Y ahí comenzamos a escuchar como la risa de un bebé, como un nenito jugando. Eso fue realmente algo que me estremeció, me puso la piel de gallina, me dio muchísimo miedo. Yo sin darme cuenta estaba llorando, no sé, creo que a cualquiera le hubiera ocurrido más o menos lo mismo, ¿no? Estar en medio de esa ruta completamente oscuras, solamente rodeado de árboles, de montes tal vez, y con esa aparición que era algo que no entendía, no lograba entender. Yo le decía por momentos, mi novio encendía las luces de afuera, es decir, las luces bajas, las luces del auto, para mirar, y en ese momento no veíamos nada, era cuando todo como que se tranquilizaba. Pero de rato volvíamos a escuchar ruidos, y en un momento comenzamos a escuchar, es decir, sentimos un golpe contra el parabrisas y nos estaban tirando con ramas, no muy grandes, ¿no? No era algo que vaya a romper el auto, el vidrio del auto, pero
nos demostraba que seguía allí, que estaba allí. Fue increíble, pero en un momento yo sentí que, los dos sentimos, que el auto se movió hacia adelante como si alguien lo estuviera empujando. Yo reaccioné inmediatamente, el auto estaba en cambio, parado, pero tiró el freno de manos, además. Y nos sorprendimos, porque era completamente, no sé si imposible, pero muy difícil que alguien pudiera mover el auto estando en cambio y el motor parado, ¿no? La cuestión es que comenzamos a sentir golpes en la chapa del auto, como si caminase a la vuelta del auto, golpeando la puerta, golpeando el capot, no sé, los guardabarros, no sé. Yo estaba con mucho miedo y en un momento cerré los ojos porque no quería volver a verlo y comencé a rezar, a rezar, a rezar y a rezar en voz alta. Y cuando mi novio se unió a rezar conmigo, fue como si esta situación le hubiera molestado, porque comenzó a tirar con unas piedras contra el vidrio donde yo estaba. Y en un momento el vidrio se rompió, es decir, se rajó entero, se marcó completamente. Y luego sentí un golpe y vi su mano que me agarró apenas del hombro, porque yo me tiré hacia el lado de mi novio, y me alcanzó a agarrar del hombro de una remera que yo llevaba puesta. Y sentí una mano torpe, pesada. Y le decía a mi novio que me ayude, y él me abrazó muy fuerte. Y vio la cara de este duende, tal cual lo había descrito antes, yo también lo vi, como si estuviera colgado del techo. Y me pegaba en el hombro, e intentaba pegarme. Fue una situación realmente tremenda, porque en ese momento yo pensé que se metía dentro del auto, y fue cuando mi novio reaccionó y sacó un pequeño matafuegos que tenía debajo del asiento y lo accionó en dirección a donde estaba esta aparición, que en ese momento yo, entre lo que me acaba de suceder, el ruido de ese matafuegos, desapareció. Y nos quedamos asustados, imagínate, con el vidrio del auto roto. A la noche no eran más de la 1 de la mañana, nos faltaba todavía muchas horas hasta que amaneciese, y no sabíamos qué hacer. Estábamos los dos muy asustados. Yo hice que mi novio pasara hacia el lado donde yo estaba y yo me quedé del lado del conductor, por la simple razón de que del lado mío el vidrio estaba roto y yo tenía mucho miedo. De la puerta del acompañante, la que tenía el vidrio roto, a donde estaba la fogata, no había más de 2 metros. Y él había dejado leña amontonada allí, algunas ramas, algunas leñas amontonadas allí. Y entonces nosotros comenzamos a rezar de nuevo. Y él dejó la luz del auto de afuera, la posición encendida. Y comenzamos a rezar y pasó primero unos 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, no pasaba absolutamente nada. Y él se animó a abrir la puerta. Yo tenía mucho miedo, le pedía que no se bajase del auto, por favor, que no se bajase. Encendió la luz alta del auto, eso iluminaba un poco el lugar, y se bajó y comenzó a ponerle más leña al fuego, y arrimó la leña, lo que quedaba, cerca del auto. Y desde allí le iba aumentando, es decir, estábamos iluminados por la luz de las llamas, ¿no?, de aquella fogata que él había hecho. Nos pasamos, creo que casi toda la noche rezando.
Habrían pasado tal vez 1 hora y media, 2 horas, no ocurrió absolutamente nada. Entonces él sacó un toallón que teníamos, lo puso, lo hizo agarrar con la puerta del auto, donde estaba el vidrio roto, y lo agarró del lado de adentro también. Y yo me dormí, él se quedó despierto por un rato, escuchando la radio, que no estaba muy fuerte. Bueno, en un momento él también, por supuesto, se durmió y nos despertamos cuando ya estaba amaneciendo, que escuchamos pasar unos camiones, habían pasado 2 o 3 camiones juntos, y lo escuchamos y, bueno, nos despertamos. Y ya con la luz del día nos sentimos como protegidos, ¿no? Aún así, yo no me bajé del auto y él fue el primero en bajarse. Apenas abrió la puerta del auto, se bajó y me dijo: Nadia, mira por la ventana, venía a ver. Yo tenía miedo, no quería mirar. Y me dijo él: no hay nada, pero mira lo que quedó acá. Y cuando yo me arrimé por la ventana, la ventanilla que estaba rota, y que estaba desparramada toda la ceniza, como si alguien hubiera desparramado todo la ceniza, la fogata que él había hecho. Y en el piso estaban marcadas las pisadas de este duende, pero muy claramente, ¿no? Muy claramente. Y algo que me llamó la atención es que había como mucho pelo ahí en esa zona, en esa parte. Yo le dije a él que no tocara nada. Empujamos un poco el auto hasta sacarlo hasta la ruta, y nos pusimos a hacer dedos, hacer señas. No sé cuánto tiempo pasó hasta que se detuvo una camioneta que nos llevó tirando hasta el próximo pueblo, y ahí pudimos solucionar el problema de la correa y seguir nuestro viaje. Pero como se imaginarán, por supuesto, esto es algo que me dejó traumatizada con esas situaciones, marcada. Yo que no creía demasiado en lo paranormal, y me costó mucho tiempo pues poder volver a viajar de noche, ¿no? Sobre todo hacia esa zona donde nosotros teníamos familia, en Salvador Mar. La música es tuya. La música es tuya. Contacto. Estás en contacto. Y seguramente habrá mucha gente que se queda pensando sobre la veracidad de estas historias. Y yo les digo que de la misma manera que existe el bien, existe el mal. Y tal vez esta noche, cuando te envuelva la profunda oscuridad y el silencio, sientas que no estás solo. ¿Y por qué no? Son muchos los espíritus que vagan por el mundo, y hoy podría tocarte a vos ser el protagonista de una de nuestras historias de terror. Y para aquellos que dicen: yo no creo porque nunca me pasó, yo les digo lo mismo de siempre, y ustedes repetirán conmigo: no pasa hasta que te pasa.